Bueno, ¿les quedó claro el tema de la clase pasada con respecto a cómo abordar el análisis de los sistemas desde el punto de vista de esta cátedra? Y después había dos materiales que yo les dejé en el aula que eran para que ustedes los lean. Uno era con respecto a modelado, ¿sí? Sobre modelos, y el otro era con respecto a simulación. ¿Cómo les fue con ese material? ¿Pudieron avanzar con eso? Sí, sí. Estaba entendible dentro de todo y Martín ayer me aclaró las dudas que tenía. Perfecto. Yo lo que me gustaría es que por ahí después vuelquen todo al foro de alguna manera para que quede registro del intercambio más allá de las clases sincrónicas, porque como son clases de consulta, no creo que Martín grabe y las suba para que esté disponible, ¿sí? Entonces, si otro compañero no puede estar en las consultas, que también pueda ver cuáles fueron las dudas, ¿sí? Básicamente, sí, abordando un poco lo de la clase pasada, a ver, hicimos un análisis de punto de vista de cómo voy a tener que entender y abordar el análisis de sistemas para esta cátedra. A partir de ahí venían dos materiales, como les hablé de los diferentes tipos de sistemas y análisis que se podían hacer y les fui mechando conceptos con respecto a modelo y simulación. Y después les dejé este material para que ustedes amplíen un poco. Lo que sí vi que participaron muy pocos en las actividades, ¿sí? Hay una actividad que yo miré hoy a la mañana que solamente dos realizaron y en los foros había una intervención en cada uno de los foros nada más. ¿Sí? O sea, esas actividades las tienen que realizar, ¿sí? Antes de que se cierren las actividades y se venzan los tiempos y se le empieza a acumular cosas. Entonces, si ustedes ya leyeron el material, tuvieron su clase de consulta y se entendió, yo doy por entendido y dado el tema de sistemas, modelado y simulación, ¿sí? Comprendemos cuál es la razón o la necesidad de trabajar sobre modelos en vez de trabajar sobre los sistemas reales y los tipos de simulación que existen. Ahora hablando específicamente de un método de simulación, ¿sí? Que es el método analítico, que tiene sus características particulares en el cual yo analizo variables de tipo discretas, variables que generan datos en un determinado periodo, tal vez respondiendo a un tipo de comportamiento, ¿sí? Pueden ajustarse a algún tipo de distribución en cuanto a su comportamiento, pero no son sistemas que el comportamiento del mismo va a depender del tiempo, ¿sí? Esos eran los sistemas analíticos. Y les di ejemplos y les mostré cómo trabajaban uno y otro en la clase pasada y después algunas cosas fueron por medio de las consultas. Para los métodos analíticos, entonces vamos a necesitar generación de variables discretas. ¿Cómo vamos a hacer esa generación de variables discretas? A través de la generación de números aleatorios. Pero estos números aleatorios a su vez después se van a tener que ajustar a lo que es una variable aleatoria, reproduciendo el comportamiento de las mismas, que eso lo vamos a ver en la clase siguiente. En la clase de hoy vamos a abarcar específicamente los conceptos de generación de números aleatorios. ¿Por qué se dice que un número es aleatorio? Un número que fue generado al azar a través de un conjunto de elementos que componen, yo puedo decir que mi conjunto de elementos está compuesto por 6 dígitos entre el 0 y el 5, ¿sí? Ahora si voy a abarcar todo el campo numérico, puedo decir, este es un conjunto de dígitos entre el 0 y el 9, 10 elementos posibles, todos números enteros, ¿sí? Y a través de ahí yo digo, bueno, voy a tener que generar una serie, una sucesión de aparición de estos números, pero con una probabilidad de aparición equiprobable. No tanto solo en el momento mismo en que sucede su aparición, sino también en la serie completa. Eso es lo que me define la aleatoriedad de una serie. O sea, el número tiene que tener la probabilidad de aparecer en cualquier momento durante la generación de la serie y a su vez también tiene que haber una probabilidad equiprobable en la serie completa. Por ejemplo, pueden ser números entre el 0 y el 9. Entonces, a través de los números aleatorios, ¿sí? Nosotros, si necesitamos realmente números aleatorios, números que realmente sean generados de manera aleatoria, ¿cómo se nos ocurriría que lo haríamos? ¿Sí? Naturalmente, cuando hablamos de algún tipo de sorteo, ¿sí?
cuando se hace una lotería. Lo que se hace generalmente, ¿qué es? Es ir a el bolillero. ¿Sí? Ustedes ven los sorteos de los números de la quinela y todos estos sorteos que se hacen de lotería. ¿A qué método ellos van para poder asegurar de alguna manera la real aleatoriedad de la sucesión que se está generando, de los números que están apareciendo? Lo hacen a través de un método físico, lo hacen a través de un bolillero, por ejemplo, ¿sí? En donde hay personas, hay escribanos, hay técnicos que están ahí y que dan fe de que técnicamente todo está acordado como para que haya total aleatoriedad, ¿sí? O sea, que no haya más peso en una bolilla con respecto a otra para que tenga más probabilidad de que caiga esa bolilla en lugar de otra, ¿sí? Y todos los elementos técnicos como para asegurar que esa serie que se está generando realmente es aleatoria. Eso es un método manual o mecánico, ¿sí? Pero después también están los números pseudoaleatorios, que son los que más se van a utilizar desde el punto de vista computacional. ¿Por qué? Porque son esas series de números que los generamos a través de métodos matemáticos. Y estos métodos matemáticos se repiten o se regeneran a través de algoritmos que se ejecutan en la computadora. Entonces, los números pseudoaleatorios constituyen un elemento que es imprescindible para hacer esto que les decía hoy, que es la simulación. Yo tengo que generar una población de personas de edades entre 17 y 45 años. ¿Cómo hago? Los tengo que generar a través de números aleatorios. Esos números aleatorios pues se ajustan a variables aleatorias y, de ser necesario, se ajusta su comportamiento a una distribución específica, que eso lo vemos más adelante. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a emplear para generar los valores aleatorios de estas variables que decíamos hoy, que se van a comportar según distribuciones particulares. Por ejemplo, si ustedes dicen, yo quiero generar las lluvias de todo el año. Hay un límite mínimo y máximo de cantidad de milímetros que pueden caer de agua durante el día. Y yo quiero generar los 365 días del año. Yo puedo generar aleatoriamente números y de repente me va a decir, qué sé yo, que en octubre hay un diluvio. Y voy a decir, pero octubre no es mes de lluvias, el mes de lluvias es septiembre. Entonces, ¿cómo yo hago para que mis 365 días de lluvia generados se ajusten a la realidad? Yo tomo la estadística de cuál es el comportamiento de la distribución de lluvias, genero mis variables aleatorias y lo que busco es que esas variables aleatorias que yo genere se ajusten a esa distribución. Entonces yo lo que estoy generando es milímetros de agua caída por día ficticios, pero ajustándose a un comportamiento parecido a la realidad. A eso se refiere con distribuciones particulares, o sea, variables aleatorias que se ajustan a distribuciones particulares, para que reproduzcan realmente lo que es el comportamiento de la lluvia estacional en este lugar del mundo. ¿Se entiende? Y además, las variables son requeridas para cualquier tipo de experimentación de simulación. Una cuestión muy importante a tener en cuenta es el hecho de que para qué voy a querer generar variables aleatorias. Hay una cuestión importante que cabe destacar, que es el método científico. El método científico me dice que yo tengo que generar una hipótesis y después tengo que hacer pruebas, ¿sí?, a través de un determinado conjunto de métodos y técnicas para ver que lo que yo digo, mi hipótesis, es verdadera o falsa. Y tengo que generar pruebas, pero en el campo científico esas pruebas tienen que poder ser reproducibles. O sea, cualquiera que quiera venir a verificar lo que yo dije que me salió, lo tiene que poder hacer. En ese campo es muy importante el tema de las series aleatorias. Entonces, cualquier persona que quiera venir a reproducir mi experimento y tenga o conozca las semillas con las cuales yo trabajé, no va a tener ningún problema. Yo le digo, utilicé tal método de generación de números aleatorios con tales semillas y él puede generar exactamente la misma secuencia que generé yo. Eso es bueno como es malo. Tiene sus pros y sus contras. Y ustedes dicen, ¿y lo puedo hacer con números generados manualmente? Sí, pero en ese caso yo tengo que tener un registro del método que usé manual para generar los números y tengo que tener todos los números en algo que se llama una biblioteca de números aleatorios. Esos números tienen que estar disponibles, esa biblioteca tiene que estar disponible para que cualquiera que venga a reproducir el experimento lo pueda hacer. ¿Se entiende? Entonces, las series aleatorias, ¿qué características tienen? Están compuestas por números
que se supone deberán estar uniformemente distribuidos y estadísticamente independientes a lo largo de toda la serie generada. O sea, todos tienen que tener la misma probabilidad de aparición. Tiene que ser reproducible en todos sus términos, como les dije recién, cualquiera que quiera venir y generarlos va a tener que poder generarlos conociendo el método y la semilla. Y sin repetición dentro de una longitud determinada de la sucesión. O sea, por periodos largos de tiempo se supone que no se deberían repetir los números para que sean ¿sí? Bien aleatorios. Deben permitir disponerse al azar a la misma velocidad que son requeridos por el modelo. Ustedes van a ver modelos que vamos a ir viendo desde lo más simple hasta lo más complejo. Y ustedes dicen, uy, pero a mí se me puede ocurrir multiplicarlo, dividirlo, sumarlo, restarlo para tomar la mitad. Y se me ocurre un método súper complicado para generar una serie súper aleatoria. Sí, pero cuanto vos más complejizando el método, ¿qué pasa? Va a requerir más memoria, va a requerir más poder de cómputo y realmente la pregunta es, ¿justifica el esfuerzo si yo lo único que quiero generar es una serie de números aleatorios? O sea, tienen que ser generados a la velocidad y tienen que estar disponibles en el tiempo como para que yo los use para mi experimento. ¿Se entiende? Entonces, la complejidad del método tiene que ser muy complejo como para que me asegure la aleatoriedad entre los números, pero también tienen que estar disponibles a una velocidad requerida por el modelo. ¿Sí? No puede ser que el modelo esté detenido esperando y después todavía el modelo tiene todo el cómputo propio del modelo. ¿Sí? Y deben requerir un mínimo de capacidad de memoria de la computadora, o sea, tanto velocidad como memoria. Entonces, tenemos los métodos de generación de números aleatorios y tenemos las tablas, ¿sí? Bibliotecas de números ya generados. Ambos no necesariamente van a estar exentos de fenómenos estadísticos. Nosotros vamos a tratar de que así sea, de que estén exentos de dos fenómenos que son la recurrencia y la periodicidad. Esos son los elementos que deben no estar presentes. Esos fenómenos estadísticos no se deben poder observar en nuestra serie. Y a su vez es necesario verificar su calidad mediante algunos test de hipótesis, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, se dice que una sucesión de números está afectada de recurrencia cuando uno o varios elementos de la misma se repiten con una frecuencia marcadamente mayor que la frecuencia teórica. O sea, si yo tengo 10 dígitos, ¿sí? Del 0 al 9, ¿sí? Y yo voy a generar un número cualquiera, ¿sí? ¿Qué probabilidad de aparición tendría que tener cada uno de los números generados? Yo voy a generar uno. Y la misma. La misma, ¿sí? O sea, la cantidad que voy a generar o el número o el índice que voy a generar dividido la cantidad de símbolos posibles que tenga el sistema, ¿sí? O sea, si son 10 elementos, va a tener un 10% de probabilidad cada uno, ¿sí? Entre todos suman el 100% de probabilidad de aparición, ¿sí? Entonces, esa debe ser la probabilidad que se debe cumplir si yo después miro, a ver, en una sucesión de X cantidad de dígitos, apareció X cantidad de veces tal número, X cantidad de veces tal número, y así voy viendo la cantidad de veces que apareció cada uno en toda esa serie que yo generé. Si alguno se pasa de esa probabilidad promedio, ¿sí? Que seguramente va a suceder, por eso yo siempre en los test estadísticos van a ver que hay un margen de tolerancia en cuanto a cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo de probabilidad de aparición que podría llegar a tener cada uno. Y por lo menos debería estar en ese rango, o sea, si tiene 10% de probabilidad cada dígito, ¿sí? En una serie de 10 números generados, ¿sí? Lo ideal sería que hubiese aparecido por lo menos una vez cada uno, ¿no? Ese sería en el caso ideal. Tal vez no en el orden, obviamente 0, 1, 2, 3, pero aparece el 9, después el 8, después el 6, después el 7, después el 2, después el 3, después el 5. ¿Sí? Entonces, si yo generé 10 números y realmente son estadísticamente equiprobables, en esos 10 números debería haber aparecido por lo menos una vez cada uno. Cosa que sabemos que no va a suceder, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos, a ver, ¿cuántas veces apareció el 1? ¿Cuántas veces apareció el 2? ¿Cuántas veces apareció? Y sacamos la probabilidad de cada uno de ellos. Y ahí comparamos con esa probabilidad esperada. ¿Y cuántos se pasaron? ¿De más o de menos? Eso nos va a decir a nosotros ese factor que estamos viendo ahí, la recurrencia. ¿Sí? Si nosotros vemos que hay números que tienen
mucha recurrencia dentro del periodo, o sea, su probabilidad estadística de aparición es mucho más elevada que la de otros elementos, entonces ahí hay un fenómeno de recurrencia. ¿Se entiende? Bien. Y después está la periodicidad. Como bien dice ahí, estamos hablando de no solamente un elemento, sino una serie de elementos. Se dice que una serie de números están dando esta equiprobabilidad que afecta a la periodicidad total. Cuando varios elementos de la misma, repetidos o no, forman una cadena y esta cadena va a aparecer sistemáticamente una y otra vez cada n cantidad de dígitos. ¿Sí? Entonces, de repente, si yo analizo tandas al azar de series de números y miro, tengan un porcentaje de recurrencia bueno, pero de repente miro la serie completa de 100, 200, 500 números generados y puedo llegar a detectar que se suceden series de números, ¿sí? Series de números dentro de mi generación total. Ahí es donde sucede la periodicidad, o sea que se repiten series de números o cadenas de símbolos, cada n cantidad de dígitos. Esto puede llegar a suceder. Entonces, tipos de sucesiones de números al azar. Tenemos las sucesiones aleatorias, generadas mediante algún método estrictamente estocástico. Estocástico es estadístico, ¿sí? Con probabilidad estadística. Y después están los métodos pseudoaleatorios, que son los que les estuvimos comentando, que son generados mediante algún método determinista, recursivo, repetitivo. Puede utilizarse como una serie aleatoria que puede tener un excelente comportamiento estadístico, lo cual yo voy a necesitar verificar después a través de alguno de los tests para ver qué tan buena es mi serie de números generados. Entonces tengo los aleatorios y los pseudoaleatorios. Dentro de los métodos aleatorios generalmente hablamos de métodos manuales. Generan la sucesión mediante algún tipo de artificio controlado manualmente, que puede ser, por ejemplo, como les mencioné hoy, el tema del bolillero, o una urna, o sacar una carta de una baraja, ¿sí? O discos fabricados a tal efecto, ¿sí? Tipo ruletas, en donde tenga la misma probabilidad de ocurrir cualquiera de uno de estos elementos. ¿Sí? Sabemos que por desgaste, por cuestiones técnicas o por manipulación, también puede haber tendencia en cada uno de los números, a pesar de que el método sea manual, ¿sí? No porque sea manual yo tengo garantizado de que va a ser totalmente aleatorio, ¿se entiende? ¿Sí? A pesar de eso, los métodos manuales también pueden caer en los vicios, ¿sí? De recurrencia y de periodicidad. Las ventajas es muy fácil, ¿sí? Dar vuelta a una ruleta, tirar un dado, sacar una carta, es algo sencillo. Didácticamente es un valor muy alto. Si yo esto le quiero enseñar a los chicos en la escuela, quiero enseñarle el tema de la aleatoriedad, es fácil de entender, ¿sí? Tirando un dado, por ejemplo. Ahora, la desventaja es que generar los números es algo lento. Resulta imposible de reproducir esto, o sea, yo tiro el dado 10 veces y después quiero volver a tirar 10 veces, nada me garantiza que se va a generar la misma secuencia, o sea, no puedo reproducir el experimento en sí mismo. Bueno, salvo obviamente de que estén cargados o que tengan algún tipo de vicio dentro del método mecánico, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirvo cuando quiero utilizar métodos manuales? Me sirvo de las bibliotecas, ¿sí? O sea, alguien en algún momento se tomó el trabajo de tirar el dado 200 veces y fue registrando a ver qué número fue cayendo. Entonces yo tengo, y como ustedes ven acá, esta es una de las tablas más usadas de la RAND Corporation, y acá ven que tenemos 1 millón de dígitos aleatorios disponibles en esta tabla y así hay muchas secuencias más, ¿sí? Son tablas de números aleatorios que están publicadas y están a disposición para ser usadas para cualquier tipo de experimento. Todos generados a través de procedimientos físicos y manuales. Las ventajas, siempre puede reproducirse. Yo tengo guardado eso en una biblioteca, en mi base de datos, en donde fuera, puedo ir tomando los valores de ahí. Una vez que se tiene la tabla, pueden ser verificadas antes de usarlas, y ya puedo ver qué tan buena es la muestra de números aleatorios generados a través de cualquier test. Si se extraen dígitos por columnas, filas o en diagonal o en alguna forma, a su vez aleatoria o discontinua de cómo voy tomando los números, puedo seguir metiendo diferentes grados de aleatoriedad, según cómo voy tomando los de la tabla, ¿sí? La desventaja, bueno, puede ser lento en generarse,
laborioso, requiere gran cantidad de memoria. ¿Por qué? Porque eso debe estar guardado en algún lado, ¿sí? Lo tengo que tener guardado. Puedo tener problemas si requiero más números de los que por ahí puedan estar publicados, o sea, cómo empiezo a trabajar si en algún momento que necesito más de lo que tengo. Y se emplean siempre los mismos datos, o sea, si quiero repetir el experimento, siempre vuelvo y me remito a la misma tabla. Y ahí aparecen entonces los métodos recurrentes o pseudoaleatorios. Estos métodos se basan en una relación de recurrencia que permite obtener cualquier número de una sucesión a partir de un número anterior. O sea, empiezo siempre a partir de una X cantidad de semillas, que esas sí las voy a tener que generar tomándolos de una tabla o tomando números primos o generándolos aleatoriamente. Las semillas iniciales siempre van a ser generadas de alguna forma. Esos van a ser mis primeros números de la serie y después voy a ir haciendo una tarea cíclica repetitiva que va a ir de alguna forma matemáticamente modificando esos números y reemplazándolos para ir generando nuevos números y de esta forma tener una serie. Entonces son una recurrencia a través de un número anterior. Son completamente deterministas, o sea, sabemos qué número va a venir después de otro porque el método es matemático y recurrente, debido a que los procesos aritméticos se incluyen en los cálculos de manera unívocamente. Entonces, consiste en la generación de números pseudoaleatorios. Recuerden, todo número, serie de números generados a través de un método matemático, como los que vamos a ver ahora, no son números aleatorios, son números pseudoaleatorios. Por medio de una transformación indefinidamente continua aplicada a uno o varios parámetros que se eligen arbitrariamente al principio, que se van a ser las semillas iniciales, y son utilizados para dar origen a todo el procedimiento. Las ventajas no son afectadas por el tiempo empleado por los dispositivos de entrada y salida, ni por la capacidad de almacenamiento, porque yo no estoy leyendo de ninguna tabla de memoria, no estoy capturando ningún dato externo. Son generados de manera interna por un procedimiento algorítmico recurrente, y esto se puede reproducir la X cantidad de veces que quiera hacerlo. Una sucesión de dígitos generada mediante una regla determinista es básicamente la síntesis de una sucesión aleatoria. Esto quiere decir que al ser un método matemático, al ser un método determinista, básicamente no es aleatorio. Por eso el nombre. Por eso es importante reconocer que no son aleatorios, son pseudoaleatorios. ¿Cómo superamos esto? Y bueno, dada la imposibilidad de establecer diferencias sustanciales con series estrictamente aleatorias. Para eso están los tests. O sea, genero una serie, le aplico un test y digo, reconozco que no es totalmente aleatorio, pero la aleatoriedad que está presente en esta muestra, en esta serie que generé, es suficiente para mi experimento. Tolero la periodicidad y la recurrencia que tienen los dígitos. La tolero para mi experimento, ¿sí? Para eso entonces tengo que aplicar pruebas estadísticas que me muestran cuántas veces aparecen esos números distribuidos, si son de manera uniforme, si son estadísticamente independientes, y se supone que el proceso es aleatorio, entonces va a tener un carácter de tipo determinístico. El primer método, ¿sí?, que surgió es el método de von Neumann, ¿sí? Consiste en tomar un número cualquiera de 4 dígitos, asignarlo al primer elemento o semilla. Este número lo elevo al cuadrado, necesito tener 8 cifras finales, en el caso de no tenerlas lo voy a completar con ceros a la izquierda. De ahí descarto los 2 primeros, descarto los 2 últimos y tomo los 4 dígitos centrales. A esos 4 dígitos centrales, ¿sí?, los voy a reemplazar como nuevo valor de semilla, va a pasar a ser x sub 2, y ahí voy a repetir los pasos del 1 al 4 nuevamente con esta nueva semilla. El inconveniente, si alguno de esos números que voy generando dentro de la serie en algún momento tiene doble cero al final, ese doble cero se va a potenciar, o sea, se va a volver cero y me va a anular toda la serie. Entonces lo que yo tengo que tener es un número primo, aleatorio, guardado, para meterlo dentro de la serie de manera aleatoria, de manera directa. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el número que generé tiene doble cero. Por ejemplo, sumándolo, multiplicándolo, ¿sí?, de alguna manera para anular ese cero. Es difícil de ser analizado, puede ser un poco lento y es poco satisfactorio desde el punto de vista estadístico. O sea, estadísticamente no es uno de los mejores métodos.
De todos modos, vamos a ver que von Neumann fue uno de los primeros precursores. Ven que todo en la ciencia es prueba y error y ir mejorando de manera continua, ¿no? Von Neumann con Ullmann trabajaban en los laboratorios de energía nuclear y ellos justamente son los precursores del método de Monte Carlo, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, que seguramente ustedes lo habrán visto en análisis matemático, calculo, en investigación operativa, el método de Monte Carlo. No sé si lo vieron. Es una forma de generar a través de una simulación una serie de números aleatorios y después estudiar su comportamiento para predecir el resultado de posibles ecuaciones mucho más complejas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más adelante. Ellos específicamente lo utilizaron para poder predecir de alguna forma el comportamiento de los neutrones dentro de las centrales atómicas de energía nuclear, ¿sí? O sea, tiene un buen origen, digamos, aunque la serie no es muy buena, tiene un buen origen, ¿sí? Entonces, la primer semilla, este es un ejemplo, esto es un ejemplo, tomo una semilla X generada, por ejemplo, 3245, y lo que hago es elevar esa semilla al cuadrado, y me da este número. Entonces, ¿qué hago? Los dos de la izquierda y los dos de la derecha, esta va a ser mi primer serie. Los dos de la izquierda y los dos de la derecha los saco, los descarto y me quedo con los 4 dígitos centrales. Y acá sucede lo que les decía que puede ser un problema, cuando tengo doble cero, ¿sí? Entonces, para que este doble cero no termine enviciando toda mi serie, lo que hago es sumarle, aplicarle una transformación y sumarle un número primo. Por ejemplo, el 13, ¿sí? Le sumo el 13, ahí sí, esa va a ser mi nueva semilla, le elevo al cuadrado y me genera mi siguiente número de la serie. Ven que al número lo voy descomponiendo en dígitos únicos. Entonces mi serie va a ser esta, 1, 0, 5, 3, 0, 0, 2, 5, 2, 8, 2, 2, 7, 9, 6, 9. Mirando ya estos dos primeros, estas dos primeras series generadas, pueden llegar a ver, ¿hay algún número que se repite más que otro acá? Y el 2. El 2 está apareciendo bastante, el 0 está apareciendo bastante, ¿sí? O sea que acá nomás ya estamos viendo que hay una recurrencia interesante, ¿sí? Bueno, de ahí nuevamente saco los dos de la izquierda, los dos de la derecha, me quedo con los 4 centrales, esa va a ser mi nueva semilla, elevo al cuadrado y así, ven cómo a través de la recurrencia voy generando nuevas series de dígitos. Y estos van a ser mis números aleatorios generados, ¿sí? Este es el método de von Neumann. Este es el señor von Neumann, y esta es una frase que él dijo, justamente, hablando de los números aleatorios: cualquiera que considere métodos aritméticos para producir números aleatorios está haciendo un supuesto pecado, o sea, está en pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que no son números aleatorios en sí mismos, tan solo métodos que tratan de producirlos. Y un procedimiento estrictamente aritmético no es un método de esos. Lo que estamos manejando aquí, que son recetas para poder fabricar números, ¿sí? O sea, como ven, era muy autocrítico. Y acá lo que les muestro es una salida de MATLAB. Estuve buscando ejemplos en GeoGebra como para poder mostrarles a través de las mismas semillas que se genera esta secuencia, pero bueno, esto está generado en MATLAB. Les dejo acá a modo de ejemplo las semillas que se usaron y la secuencia que se generó. Les comento, ustedes ya tienen todos grupos formados y si no, bueno, vamos a revisar un poquito el aula y vamos a terminar de cerrar el tema de los grupos. La idea es, ¿sí?, que ustedes, a través del lenguaje que ustedes se sientan más cómodos, si se sienten cómodos con Pascal no hay problema, si se sienten cómodos con C, con Java, con Smalltalk, con lo que ustedes quieran, ¿sí?, PHP, con el lenguaje que se sientan más cómodos, nosotros ahora a cada grupo le vamos a asignar 2 métodos de generación de números aleatorios, ¿sí? Entonces ustedes ahí lo que van a hacer es, a través del lenguaje que ustedes usen, van a generar, ¿sí?, números aleatorios. La idea es que ustedes busquen un lenguaje con el que se sientan cómodos porque, como yo les comenté al principio, esto que ustedes van a hacer ahora va a ir evolucionando en un prototipo incremental, ¿sí? O sea, este mismo generador de número aleatorio, después le vamos a aplicar un test de aleatoriedad, después lo vamos a convertir en una variable aleatoria, después lo vamos a ajustar a una distribución, ¿se entiende? Entonces, elijan un lenguaje en el que se sientan cómodos y lo ideal en donde manejen las 3 capas, ¿sí?
o sea, que tenga un manejo de interfaz mínimo, donde ustedes puedan decir, por ejemplo, a ver, quiero generar 100 números aleatorios, que yo pueda ingresar la cantidad de números que quiero generar, ¿sí? Que yo le diga la semilla, ¿sí? Entonces que él me proponga o que yo le diga la semilla, ¿sí? Entonces que ahí me vaya generando diferentes sucesiones de 10, de 100 dígitos, ¿sí? La idea es que ustedes apunten a eso, porque va a ser un modelo que se va a ir creciendo, ¿sí? Este es otro método, el de Fibonacci. Acá tienen que elegir 3 parámetros enteros no negativos, ¿sí? De 3 a 7, B1, B sub 2 y A. Estas van a ser las 3 semillas que vamos a tomar inicialmente. Se asignan como valores del primer y segundo término de la serie y de un parámetro de control respectivamente. Entonces, el primero y el segundo número de la serie son semillas que nosotros generamos o proponemos al sistema. Se buscan que estas semillas sean números grandes, primos, ¿sí? Y después mi variable de control A. Y K va a ser un parámetro que va a depender de la relación entre B sub 2 y B sub 1 con A. ¿Sí? Es como un limitante. Cuando estos valores son menores a A, va a valer 0K. Si K vale 0, entonces yo elimino este término. Y si no, va a valer menos 1. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es restarle K a esta suma. ¿Sí? Es una forma de mantener una limitante, un límite, una bandera o un control al número generado. Una vez que yo generé B sub 3, lo que hago es correr. B sub 3 va a pasar a ser B sub 2, B sub 2 va a pasar a ser B sub 1 y B sub 1 queda guardado. Y ahí vuelvo a generar el próximo número de la serie, y así de manera recurrente. Resulta conveniente entonces asignar siempre, como les dije, números primos a los parámetros iniciales, ¿sí? Ustedes pueden buscar tablas de valores primos si quieren. Y ahí está la correspondencia de la fórmula que analizamos recién. Este es un ejemplo. Supongamos que tenemos B sub 1 igual a 23, B sub 2 igual a 67 y mi variable parámetro A de control va a ser 177. Entonces yo digo B sub 2 más B sub 1, 23 más 67 me da 90. Si 90 es menor o igual a 177, K va a valer 0, ¿sí? Según la... ¿sí? K va a valer 0 si esta igualdad es menor a A, ¿sí? K va a valer 0. Eso me anula este término, entonces B sub 3 queda valiendo 90, ¿sí? Ahora yo hago B sub 3 más B sub 2 y me va a quedar 90 más 67 igual a 157, ¿sí? 157 es menor o igual a 177. Acá puse mal, ¿sí? Acá K vale 0, ¿sí? K vale 0, entonces me anula este término de la función, ¿sí? ¿Están todos ahí? Tenían que saltar enseguida, ¿eh? 157 es menor o igual a 177, entonces K vale 0, ¿sí? Entonces acá me queda 157 y acá me queda 0, ¿sí? Entonces acá tengo 157, ¿dónde están esas calculadoras? Más 90, ¿cuánto me da? No se peleen. 247. 247. Muy Sí, bien. 247. 247 sí ya es más grande que 177. Entonces acá K vale menos 1. ¿Sí? Entonces tengo menos 1 por mi parámetro A que es 77, ¿sí? Entonces tengo 247 menos 77 me da 170. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces mi secuencia va a ser 2367, que son las dos primeras semillas, 90, que es el primer número generado, después tengo 157 y después tengo 170, ¿sí?
que si yo descompongo eso en dígitos, tengo 1, 5, 7, 1, 7, 0. Voy descomponiendo en una sucesión de dígitos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Como ven, esto tranquilamente lo puedo hacer en un Excel, pero yo quiero que después ustedes esto ya lo vayan haciendo dentro de algún algoritmo de código de máquina porque lo vamos a usar para generar muchos números, ¿sí? Y vamos a ir mejorando a su vez el método. Y acá lo que tienen es el método aplicado con MATLAB de Fibonacci con las semillas y la sucesión generada. Y ustedes dicen, profe, pero nosotros cuando programábamos usábamos a veces números aleatorios y no nos hacíamos tanto drama. ¿Sí? En los lenguajes de programación ustedes generalmente tienen metido una función que genera números aleatorios, ¿no? Es más, el propio MATLAB lo tiene, ¿sí? El propio GeoGebra lo tienen, ¿sí? Esa función es la función random, muy bien. RND, random, dependiendo del lenguaje, ¿sí? Es una función que me genera números aleatorios. A veces me permite darle semillas y a veces si no toma de semilla algún código de la máquina, ¿sí? El reloj, la hora, el día, ¿sí? Valores aleatorios. Si yo quiero generar siempre la misma sucesión, tengo que poner yo la semilla porque si no, me va a generar siempre números aleatorios diferentes. Se supone que así debería ser. Bueno, estas funciones random que están metidas dentro de los lenguajes de programación utilizan este método, el método de congruencias, ¿sí? Entonces ahora ustedes saben cómo funciona por debajo ese método random. Bueno, o lo van a saber. Este método de congruencias tiene una fórmula fundamental, que es la básica, que es la más completa y compleja, y después tiene sus modificaciones, que es sacando, anulando o sustituyendo algunos parámetros de la fundamental. Esas modificaciones son el método aditivo, el multiplicativo y el mixto. La relación fundamental va a ser la variable i más 1 dentro de la serie, posición i más 1, va a ser igual a por b sub i más c por b sub i menos k mod m. La primera particularidad que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Por ahí es decir, a ver, mod m. Acá mi mod m me está sirviendo de lo mismo que me servía el parámetro A en Fibonacci. ¿Sí? Es un limitador. Me está diciendo, no vas a generar números mucho más grandes que esto, ¿sí? Ustedes saben que mod m lo que hace es darme el resto de una división, ¿sí? Entonces ese resto de la división va a ser el número que voy a generar acá. Por otra parte, una cosa que me puede llamar la atención acá es decir, uy, ¿cuántas semillas tengo que tener? Y tengo que tener b sub i, la primera variable. Para este método fundamental tengo que tener a y c. Y de ahí tengo este k, pero este k no es un elemento dentro de la fórmula, es un índice dentro de la posición. O sea, me está diciendo en la posición i menos k. O sea, que si yo elijo un k alto, por ejemplo 5, significa que yo tengo que generar las 5 variables iniciales de mi serie. ¿Se entiende? Porque si no, ¿cómo yo voy a ir a la posición b i menos k? ¿Se entiende? O sea, yo estoy tomando la variable en la posición i y la variable en la posición i menos k, suponiendo que yo esté en la posición 5. A por la variable en la posición 5 de mi serie, más c por la posición 5 menos 3, pongámosle, menos 4. Entonces tengo que ir a buscar ¿qué cosa? La variable en la posición 2 o 1. Si yo arranqué de esa manera, ¿cómo tengo las variables iniciales generadas? ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea que mi número k me va a determinar cuántas semillas iniciales tengo que generar. O sea que inicialmente tengo b sub i, a, c, k y las b sub i menos k necesarias para poder iniciar mi generación. Son todos números enteros no negativos, arbitrarios, que cumplen las siguientes condiciones. Se supone que para que sea el método fundamental, b sub i tiene que ser diferente a 0, a y c tienen que ser diferente a 0, m, el módulo, tiene que ser mayor a b sub i,
y a su vez debe ser mayor a y mayor a 0, el módulo. Bien. El lenguaje corriente de la ecuación anterior significa que el iésimo número de la sucesión b sub i más 1 va a ser igual al residuo o resto que queda de dividir a por b sub i más c por b sub i menos k, por el valor de m. Los términos obtenidos de esta relación van a formar una sucesión siempre limitada por ese valor de m, por ese valor de módulo m. Y el periodo máximo va a depender de ese módulo. Por tanto, el mismo puede fijarse en un valor muy alto, si es que queremos generar una serie con números altos, o solo elegir un número que sea lo suficientemente grande para nuestro experimento. La mayor parte de las versiones de las computadoras para este método emplean un número de p elevado a la e, donde p es el número de guarismos, o sea, símbolos que tenga mi sistema de computadoras. Por ejemplo, si hablamos de computadoras binarias es de 2, y si hablamos de computadoras decimales es de 10. Y E es el número de dígitos o tamaño de palabra que maneja la computadora. Es una constante en el caso de computadoras de palabra de longitud fija y se deja a juicio del programador. ¿Sí? Esto es lo que le decía, cuando ustedes no le dan una semilla, él genera semillas variables, teniendo en cuenta estos valores de la computadora. Cuando el módulo toma el valor de p elevado a la e, es posible obtener a partir de enteros sucesivos una serie de números, serie de variables b sub i, de tipo racionales en un intervalo entre 0 o 1. O sea, 0, algo, 0,8, 0,7, 0,654, 0, ¿sí? A eso se refiere con números racionales entre 0 y 1. Con solo formar una sucesión r-ésima de b sub i dividido m. ¿Por qué? Por el módulo m, que forma parte de la función. Ya que solamente lo que hace es correr el punto binario decimal izquierdo del número. Eso lo vamos a ver ahora cuando sacamos manualmente el módulo m. El objetivo es una generación en un tiempo mínimo de una sucesión de números de un periodo máximo. Todos los lenguajes de programación poseen instrucciones para generar números aleatorios que derivan de algún caso particular de las recurrencias, ¿sí? De este método de congruencia. ¿Qué ventajas tiene? La facilidad de análisis de las ecuaciones. O sea, no es difícil de entender, no es difícil de interpretar, ni tampoco es difícil de generar o de aplicar este tipo de funciones. Rapidez con que se obtienen los números de la sucesión. Matemáticamente no estamos hablando de operaciones muy complejas. Tiene un comportamiento estadístico bastante bueno, por eso es el que usan las computadoras, ¿sí? Los lenguajes de programación. El periodo de la sucesión es el más prolongado respecto a cualquiera de los otros métodos, y eso ustedes lo van a tener que comprobar, ¿sí? Por eso les digo que ustedes van a tener que generar y probar a ver qué tan buenos son los números generados. Esta es la primera variante, el método aditivo. Si ustedes miran esta que está acá, es la función fundamental que les presenté anteriormente, ¿sí? Si yo convierto A en 1 y C en 1, me queda directamente B sub I más B sub I menos K mod M. ¿Ven? Esa es la variante del método aditivo. Presupone K más 1 valores enteros positivos iniciales, por lo que les dije anteriormente. ¿Sí? K me va a indicar cuántas semillas iniciales voy a tener que generar para tener la sucesión de valores previos. Las propiedades estadísticas de esta sucesión mejoran a medida de que mi valor de K es más grande. Único método de congruencia que produce periodos que pueden llegar a ser mayores que M. Convenientemente asignar parámetros iniciales a los números primos con tantos dígitos como pueda soportar el sistema operativo de nuestra computadora. O sea, generar unas semillas muy buenas, muy potentes, me va a hacer que mejor sea mi serie numérica. Y cuando K es 16, es el menor valor a partir del cual se pueden empezar a generar sucesiones pseudo aleatorias que pueden llegar a ser aceptables. Usted puede pensar, le voy a poner un K igual a 2, entonces tengo que generar 2, 3 semillas nomás. No. Cuanto más alto sea K, mejor va a ser mi generación de números pseudo aleatorios. Y acá les muestra una variante también, ¿sí? Con las semillas y la serie generada. A ver. Vean que lo que está generando son todos números entre 0 y 1, ¿ven? 0,62, 0,38, 0,02, ¿ven?
Otra variante es el método multiplicativo de congruencias. El multiplicativo lo que hace es suponer de esta, que es la fórmula fundamental que está marcada con negrita acá, lo que hace es que C valga 0. Entonces me anula todo este término se hace 0. Y me queda solamente A por B sub I mod M. Es posible imponer condiciones a este parámetro A y al valor inicial de semilla para poder asegurarse un periodo mucho mejor máximo de sucesiones generadas. Si se trabaja en sistemas decimales, los valores de los parámetros deben seleccionarse según estos criterios. O sea, el valor de B sub I, mi semilla inicial, debe ser cualquier entero, impar, no divisible entre 2 y 5 y debe ser relativamente primo al módulo M generado. Obtener el valor de A de acuerdo a la siguiente identidad. A es igual a 200 por T por P, donde T es cualquier entero y P puede ser cualquiera de los siguientes valores de esta serie. Entonces, si yo cumplo estas restricciones, voy a poder generar una serie bastante buena. O sea, al que le toque generar este método en la computadora, estaría bueno que también aplique estas condiciones a sus semillas. ¿Sí? ¿Se entiende? Las ventajas, un comportamiento satisfactorio desde el punto de vista estadístico, esto quiere decir las características de recurrencia y de periodicidad no son observables, ¿sí? Por lo menos de manera satisfactoria, y ofrece ventajas en cuanto a la velocidad de procesamiento respecto al método aditivo, que fue el primero. Y acá les da un ejemplo. Parámetro, semilla, 3244, A igual a 13 y módulo 1000. Entonces acá ustedes dicen, bueno, mi primer paso va a ser generar el siguiente número de la serie, B sub 2. O sea, A por mi semilla mod M, o sea, 13 por 3244 mod M. Mod M, que es 1000, me va a dar 172, ¿sí? Y acá les puse el cálculo auxiliar de cómo sacar el módulo de un número, ¿sí? Sería 13 por 3244, me da 42.172, dividido 100, ¿sí? Me queda 42.172, tomo la parte decimal, o sea, le resto la parte entera, que es 42, me queda 0.172, a eso lo multiplico por el divisor, por 1000, y me da 172. Esto es mi resultado. ¿Sí? Y si no, bueno, usen la calculadora, el Excel, para sacar el módulo de M. ¿Sí? Y ahora tengo mi valor inicial de A por mi número 172 generado, mod 1000. Y así me da el siguiente valor de la serie y así sucesivamente se van reemplazando y me van generando los números de la serie. ¿Está? Ese es el método de congruencias. Multiplicativo. Y ahí tenemos el ejemplo en MATLAB. Y el método mixto, ¿sí? Acá tengo la relación fundamental. Si ustedes miran en la relación fundamental, ¿qué le falta acá con respecto a acá? Anulo esta parte, B sub IK. Que ustedes dicen, bueno, me anula una parte importante de mi dolor de cabeza, ¿no? Porque era el que me decía caésimas semillas antes, tengo que generarlas. O sea, me decía la cantidad de semillas iniciales que tenía que generar. Y entonces yo directamente B sub I más 1, o sea, B sub 2 lo puedo generar conociendo A, C y B, y el módulo de M. ¿Sí? No necesito K semillas anteriores generadas. Elimina esta parte de la relación fundamental. Entonces, este que está acá es el método mixto. La selección adecuada de parámetros A y C en el periodo va a poder cubrir de manera satisfactoria todo el conjunto de M números diferentes. El valor de A debe ser un entero impar. Ven que yo siempre les digo números impares, ¿sí? Grandes. No debe ser divisible por 3 o 5. Usualmente se selecciona A como 2K más 1 en un sistema binario o 10K más 1 en un sistema decimal. Y en ambos casos con un K mayor o igual a 2. El valor de C debe ser un entero impar relativamente primo al módulo M. Todas estas cosas ustedes deberían chequear cuando generen el método. Las ventajas con respecto al multiplicativo. Obviamente que al anular un término importante, que son las caésimas semillas anteriores, voy a tener un incremento en la velocidad de cómputo, pérdida de periodicidad en los últimos dígitos. Como dijimos, periodicidad es un problema estadístico, así que es algo bueno. Y la principal ventaja, produce periodos completos. La única desventaja es que en algunos casos presenta problemas de aceptabilidad estadística.
que generamos nuestra serie de números aleatorios, ¿sí? Vamos a tener números entre 0 y 1, por ejemplo, y ustedes dicen, ¿cómo? Y lo van a tener que generar, ¿sí? Entre 0 y 1, por ejemplo. Y si lo generan entre 0 y 9, lo que van a tener que hacer es adaptarlo según su probabilidad estadística de aparición dentro de la serie a un número entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo ese número aleatorio generado, ¿cómo lo ajusto a una variable aleatoria? Este es un primer paso y no es significativo, o sea, es solo a modo de ejemplo. ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo convertir un número aleatorio en una variable aleatoria que convertirlo al número aleatorio en una variable aleatoria dentro de una distribución. Esta variable aleatoria que yo voy a estar generando ahora va a tener el comportamiento probabilístico propio del dígito generado dentro de la serie. O sea, vieron que hoy dijimos la probabilidad de aparición de un número, ¿sí? Si un número como el que veíamos hoy en una serie era como el 2, que aparecía muchas veces, va a tener una probabilidad de aparición mayor que la de los otros dígitos, ¿no? ¿Sí? Si yo eso lo transformo en una variable aleatoria, por ejemplo, estoy queriendo generar personas de edades entre 17 y 45 años, como dice acá, intervalo entre 17 y 45, y yo en mi serie veo que aparece muchas veces el número 2, ¿sí? Eso va a generar que de repente tenga muchos individuos con 19 años, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, mi variable aleatoria va a tener el comportamiento estadístico que tiene ese número dentro de la serie. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, una vez que yo generé mi número aleatorio para ajustarlo a una variable aleatoria, ¿sí? Yo acá les digo, acá tomé un generador de números aleatorios y le pedí que me generó unos dígitos y me generó estos dígitos que están acá. Estos dígitos los convertí a decimales, ¿sí? Y apliqué esta fórmula. Mi número aleatorio por la diferencia entre el máximo y el mínimo, y todo eso sumado al mínimo. ¿Sí? Entonces yo acá estoy queriendo generar un individuo con una edad entre 17 y 45, y acá lo que me hizo fue que este número aleatorio se transforme en un individuo de 22 años. ¿Se entiende? Estoy transformando mi variable aleatoria, mi número aleatorio en una variable aleatoria. ¿Sí? Esto es solo a modo de ejemplo, como para decirle, bueno, ¿para qué hacemos esto? ¿Sí? Pero vamos a tener que hacer otras cosas en el medio para que después esto se comporte estadísticamente como nosotros queremos que se comporte. ¿Sí? Como le decía hoy el ejemplo de las lluvias. Y bueno, y ahí va a venir lo que vamos a ver la clase que viene, que es la necesidad de comprobar las propiedades estadísticas de los números generados, ¿sí? A través de diferentes métodos que van a ver, lo que van a hacer es ver los números generados en un intervalo, por ejemplo, entre 0 y 9 o entre 0 y 1, qué probabilidad estadística de aparición tienen. Tengo mis números pseudoaleatorios, sabemos que no son estrictamente aleatorios, dado que están determinados por estas condiciones, que son las semillas iniciales, las variables iniciales. Voy a tener que hacerles ajustes para poder utilizarlos dentro de mis modelos. En la medida que los números aleatorios puedan pasar las test de aleatoriedad, podemos decir que estadísticamente son satisfactorios o no para ser utilizados. ¿Sí? Y acá tienen algunas de las bibliografías de consulta. Bueno, gente, ¿se entendió el tema? Lo que vamos a hacer ahora, yo voy a hacer es ponerle grupos en el aula virtual, y a los grupos les voy a asignar 2 métodos de número aleatorio. ¿Sí? Completen las actividades del foro, completen las actividades a los que les faltaron hacer, y para la semana que viene, en el lenguaje que a ustedes más les plazca, ¿sí? Si no tiene interfaz gráfica no importa, si es código plano no importa. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes me suba, yo le voy a abrir la actividad, me suba un informe de qué lenguaje utilizó, ¿sí? Me justifique, obviamente, que por qué lo utilizó, me escriba sobre el método aleatorio que le tocó y me muestre ejemplos, ¿sí? De números aleatorios generados con su código, ¿sí? Y
Vamos a hablar con Martín a ver, porque Martín proponía usar Júpiter o alguno de estos emuladores como para que todos podamos ver y probar los códigos, pero todo va a depender del lenguaje que cada uno trabaje. O sea, yo no quiero imponerles lenguaje a ninguno de ustedes porque la curva de aprendizaje de un lenguaje es muy alta y no es la finalidad de la cátedra. Se supone que a esta altura cada uno domina por lo menos algún lenguaje, así que háganlo en el lenguaje que ustedes. A lo mucho lo que le podemos pedir es que nos pasen el código que usaron, ¿sí? Y que nos digan que en qué herramienta hacerlo, y bueno, y nosotros lo probamos, ¿ok? ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Ustedes necesitan que de alguna manera la cátedra les ayude o les facilite algo de la bibliografía? ¿O están bien? ¿Se están arreglando bien? Vamos a ver el chat. Sí, Por el sí. momento todo bien. Bueno, cualquier cosa, si ustedes necesitan acceso a alguna de las bibliografías o algo, yo tengo muchos de los libros, o sea que de última podemos ver cómo se los facilitamos, ¿sí? Y si no, hay algunos libros que se están empezando a liberar a través del MinSit, a través de la plataforma de libros que tiene convenio con la UNAM, ¿sí? Y algunas editoriales que están mandando libros liberados para que la facultad los pueda usar. ¿Sí? Así que si de repente están necesitando acceso a la bibliografía, vemos la manera de, desde la cátedra, ayudarles a acceder. ¿Sí? Bueno, gente, si no tienen más preguntas, terminamos por hoy la clase acá. ¿Sí? Tienen las consultas con Martín, y si no, yo voy a abrir también un foro para que puedan hacer sus consultas. La idea sería que para la semana que viene tengan los generadores de números aleatorios, uno por cada grupo, y suban el informe al aula, ¿ok? Bueno, gente. Perfecto, profe. Listo. Luego. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos.